me parece más importante. O sea, no debemos aceptar que sencillamente la naturaleza o los actos de los seres humanos decidan por nosotros. Nosotros debemos ser lo más activos posibles en ese sentido y ser proactivos para evitar que esta situación se presente. Y aquí hay que diferenciar claramente algo de lo que se mencionaba esta mañana sobre el análisis de riesgo y lo que significa tener un sistema de control dentro de nuestra organización que tenga controles preventivos y correctivos que hagan que esos riesgos no se materialicen. Pero otra cosa es que cuando una situación ya se sale de control, ya ningún control, bien sea preventivo o correctivo, lo pueda cambiar, y entonces es cuando debemos actuar con un plan de continuidad de negocio. Piensen solamente por un instante, piensen todos, imagínense en este momento todos de manera visualizando esta situación. Piensen en alguno de los tsunamis que hemos visto por televisión, o sea, casi que no hay que visualizarlo, basta con recordar las últimas cosas que hemos visto por televisión. O un terremoto, vemos tsunamis en Tailandia, y vemos tsunamis en Japón, y vemos terremotos en Chile, y vemos terremotos en Haití, y vemos los mismos terremotos en Japón. Y ustedes podrían imaginar que ante esa situación una organización, no solamente todo un país, sino organizaciones específicas, negocios específicos se pueden ver interrumpidos y pueden no continuar operando tal como le pudo haber pasado a P&G esta mañana. Ustedes recuerdan que la referencia que se hizo es que existía el riesgo de que la organización o la empresa saliera de Colombia. Si ustedes se ponen a pensar eso y comienzan a establecer, o miren nomás lo de las Torres Gemelas, estamos ayer con la noticia del asesinato del terrorista que ocasionó, que fue la causa principal de todo el tema de las Torres Gemelas. Ustedes se pueden imaginar cuál es la diferencia, por ejemplo, entre lo que pasó en Haití y lo que pasó en Japón con respecto a los terremotos, o lo que pasó en Chile, por ejemplo. La principal diferencia entre todas estas situaciones es que unos estaban más preparados que otros. Hoy en día Haití como país no puede responder como está respondiendo Japón y como está respondiendo Chile ante situaciones similares. Entonces todos tenemos que dejárselo a la naturaleza. El invierno que nosotros estamos viviendo actualmente en Colombia, que ha afectado de la manera como ha afectado las empresas que han sido referidas, como la que presentamos esta mañana, entonces es que todo tenemos que dejárselo a la naturaleza y no tenemos nada que hacer, y entonces aceptemos que pasa así. Mi respuesta y mi recomendación es no. Tenemos que hacer un plan de continuidad del negocio que nos garantice de manera micro, estoy hablando de negocio, no estoy hablando de la sociedad, no estoy hablando de todo lo que se puede ver afectada un país como es el caso del invierno que estamos viviendo, pero mirando de manera más microeconómica, microsocial, como la quieran ver, una organización, su organización, la organización en la cual ustedes van a participar en un futuro, es importante que ustedes tengan claro que a esa organización hay que darle continuidad, como se le dio continuidad a P&G, de golpe de una manera acertada, seguramente de una manera acertada, pero garantizar de que haya una continuidad en ese negocio, que no haya ninguna situación de riesgo, bien sea un acto de terrorismo, bien sea un acto de la naturaleza, cualquiera que sea, un acto de la tecnología informática, un simple virus que pueda poner en riesgo la continuidad del negocio de mi organización. Eso es algo que no debo permitir, es algo que no podemos permitir. La ventaja que tengo en mi charla de hoy es que en la mañana, en forma real, ustedes han visto lo que es una situación de desastres y se dan cuenta, no tengo que sensibilizarlos al respecto. En lo único que sí veo que tengo que sensibilizarlos es que se mencionaba que no basta con aplicar las metodologías, sino basta con aplicar un proceso. Eso es cierto. Hay que reconocer todo el entorno, pero sí quiero que tengamos claro que hay que tener una actitud proactiva, hay que conocer y hay que tener preparado un plan de continuidad de negocio para cuando una situación de contingencia nos obligue a aplicarlo. Posiblemente es necesario entonces desarrollar algunas cosas que garanticen que ese plan va a funcionar, y eso es algo que veremos más adelante. ¿Cuál es el objetivo del plan de continuidad de negocio? El objetivo del plan de continuidad de negocio es responder entonces a todas estas habituales interrupciones que se puedan presentar
debido a amenazas que afecten directamente un proceso crítico de mi organización. Es de eso de lo que se trata el plan de continuidad de negocio. Es una responsabilidad que gerentes, presidentes, gerentes de riesgo tienen que asumir, y es cómo yo voy a garantizar que esta empresa, que se ha establecido durante muchos años, P&G tenía más de 15 años o alrededor de 15 años, ¿cuántas empresas hay en el Valle del Cauca y en toda Colombia con tantos años? Hoy me decían en el almuerzo que Kraft tuvo que salir de Colombia, salió del Valle precisamente por esa situación, por la pérdida sencillamente de la falta de controles y de planes de continuidad que garantizaran que pudiera seguir su negocio. Sencillamente desapareció, salió de Colombia. ¿Cuántas empresas pueden verse afectadas hasta ese punto debido a que sencillamente no pensaron en tener un plan de continuidad? Ese es el objetivo del plan de continuidad. Saber qué vamos a hacer cuando se presente una contingencia que puede interrumpir un proceso crítico. Y ese proceso crítico tiene que ver con lo más preciado de una organización, lo que la hace vivir, el oxígeno de la organización. Y el oxígeno de la organización no es otra cosa diferente que sus clientes. Si nosotros no estamos en capacidad de atender a nuestros clientes porque un proceso se ha visto interrumpido, muy posiblemente podemos salir del mercado y salir incluso del país, salir del negocio, tal como le pasó a Kraft. ¿Era previsible esto? Pues posiblemente no tan previsible, pero ¿podíamos haberlo controlado mejor? ¿Podíamos haber manejado las acciones cuando se presentara una contingencia? Claro que sí. El proceso para montar o para hacer un plan de continuidad de negocio es un proceso continuo. Esto no es una cosa de un día, tomamos una foto, aquí estamos todos, entonces aquí adelante vengo, tomo una foto y ya, se acabó y ya tenemos un plan. Es un proceso continuo. Esta mañana varios conferencistas trataron el tema de riesgo, de la administración de riesgos, uno directamente y otros referenciado a las situaciones vividas. Y fueron muy claros en que se trataba de un proceso. Específicamente el plan de continuidad de negocio es un proceso. Por lo tanto no se trata de una foto, se trata de una película que arranca con una identificación de riesgos y termina con una evaluación y mantenimiento de ese plan. Porque es que una empresa no es una foto, una empresa no es hoy y ya mañana no es. Entonces yo hago mi negocio hoy y ya mañana no lo tengo. No, una empresa es un proceso continuo y un plan de continuidad de negocio es un proceso continuo. Un proceso continuo que debe garantizar que cuando se presente una contingencia, no importa los cambios que se hayan sucedido, no importa si tengo una nueva línea de producción, no importa si tengo una nueva tecnología, no importa las condiciones en que esté cambiando la organización, yo esté en la capacidad de atender esa situación en caso que se presente una contingencia. Ese proceso continuo comienza con algo que ya simplemente en la primera parte podría ser un zoom de alguna conferencia esta mañana, del análisis del riesgo, con una precisión. El análisis del riesgo en el caso del plan de continuidad de negocio hace referencia y debe mantener como sombrilla un criterio, el criterio de continuidad. Aquí el análisis de riesgo establece que un riesgo es más o menos peligroso dependiendo de la continuidad del negocio. No, muchas veces algunos de los riesgos terminan afectando la continuidad del negocio sin que originalmente lo fueran a afectar. Por ejemplo, un fraude. Un fraude podría terminar con un negocio, pero de nacencia, de naturaleza, no es el riesgo que principalmente afecta a la continuidad. Pero otra cosa muy distinta es un invierno como el que estamos viviendo en Colombia. Una cosa muy diferente que afecta a la continuidad del negocio son dos aviones contra unas torres. Una cosa distinta es un terremoto o un tsunami. Eso afecta en forma directa, específica, particular, la continuidad del negocio. Entonces el análisis de riesgo que vamos a exponer un poquito más adelante, sin entrar en mayores detalles porque ya en esta reunión ha sido conocido, es algo que tiene que ver con el criterio de continuidad. El otro elemento es el que tiene que ver con el análisis del impacto. Y el análisis de impacto lo que pretende es establecer, es medir de qué manera
mis procesos críticos al interrumpirse me afectan desde el punto de vista económico. Como en el caso esta mañana de P&G, por ejemplo, lo iba a afectar, o como el Kraft, lo iba a afectar al punto de que el negocio iba a desaparecer. Yo no quise preguntar las cifras, me dio pena, les confieso, pero a la hora del almuerzo, las dimensiones de lo que pudo haber perdido la empresa, hablando con Rubén, fueron astronómicas. El dinero que aún siguen perdiendo por la falta de productividad, solamente el hecho del lucro cesante, de no poder seguir produciendo y no poder seguir vendiéndole a sus clientes, significó en términos económicos unas cifras inconmensurables. Pero imagínenlo desde el punto de vista de la reconstrucción, de la recuperación que tienen que hacer del negocio. Las cifras son aún mayores. La empresa de seguros solamente asumió el 15% del total de la pérdida. Estas situaciones del análisis de impacto se tienen que medir en términos económicos. Piensen ustedes que uno de sus clientes en una de estas empresas no recibe el producto o el servicio que está acostumbrado a recibir, en el tiempo que está acostumbrado a recibirlo. Piensen qué significa para una empresa 4 meses de esperar que les entreguen un producto o un servicio. Piensen por un solo momento en una entidad financiera. Parece que ustedes todos seguramente tienen una tarjeta de débito, si no todos, la mayoría. Y piensen por un momento qué significa ustedes pararse frente a un cajero automático, o incluso a un cajero en una sucursal, y que el cajero le diga: no, qué pena, el sistema de información no está funcionando, el negocio está interrumpido y yo no le puedo pagar la plata que usted me está solicitando. Posiblemente ustedes esperan 1 hora, posiblemente esperan 2 horas, pero después de 3 horas o de mediodía ya la situación comienza a volver crítica. Y si eso está ocasionado por una interrupción en el proceso de prestación del servicio al cliente, una prestación importante en un banco, ¿cómo se va a traducir eso en el cliente? Que el cliente va a comenzar a desconfiar, va a querer sacar su plata del banco, y sencillamente el negocio comienza esa entidad bancaria, al perder credibilidad, puede quedar por fuera del mercado. De ahí que el segundo elemento importante para poder hacer una buena definición de un plan de continuidad de negocio sea tener un claro análisis del impacto de la interrupción de uno de sus procesos críticos. Y esos 2 elementos anteriores, ¿para qué sirven? ¿A dónde nos llevan? Básicamente nos llevan a decidir cuál es la estrategia que nosotros debemos implementar para darle continuidad al negocio. Voy a poner un ejemplo que puede resultar ridículo de exponer, pero piensen y discúlpenme que sigo utilizando el ejemplo de P&G, pero a mí me impactó mucho. El tema está en que para poder tener un plan de continuidad podría entonces, en este caso de esta empresa, tener una empresa duplicada, una empresa espejo, no puesta en ese lugar. Hubo una pregunta, decía, ¿por qué establecieron la empresa en ese lugar? Entonces tener otra que no esté puesta en ese lugar, sino puesta en otro lugar. Una empresa espejo que sea la contingencia para garantizar la continuidad del negocio. Muy seguramente eso no es una respuesta. Porque ¿cuánto significa en términos de inversión tener una empresa espejo? Miles de millones de pesos quietos esperando a que se presente una contingencia. Esta es la situación por la cual el análisis de riesgos y el análisis de impacto deben tenerse como primeras actividades para poder llegar a definir cuál es la mejor estrategia para garantizar la continuidad del negocio. Definir cuáles opciones yo tengo, cuáles son mis procesos críticos, cuáles son los procesos que yo debo levantar en primer lugar para asegurarme de que yo le voy a poder prestar el servicio o entregar el producto a mi cliente en el tiempo apropiado para hacerlo. El tiempo apropiado para hacerlo es el tiempo en el cual mi cliente todavía me acepta como su proveedor. Pasado ese tiempo, muy posiblemente mi cliente ya no me quiera recibir mis productos o servicios, no quiera pagar por ellos, o incluso me ponga sanciones o penalidades. El elemento entonces siguiente es de la selección de estrategia, y es importante tenerlo claro. Y a continuación, una vez que yo he definido mi estrategia, una vez que yo he establecido cuáles son los pasos, cuál es la mejor opción que tengo para garantizar la continuidad del negocio, lo que sigue es cómo detallar muy específicamente la estrategia. ¿Recuerdan esta mañana las figuras que vimos? La estructuración del proyecto. ¿Recuerdan que había
unos líderes de proyecto y habían unas actividades que desarrollar y demás. Eso es definitivo. Nosotros tenemos que tener perfectamente claro quién es el equipo que va a atender las situaciones de contingencia. Son varios equipos, equipos técnicos, equipos de logística, incluso equipos de relaciones públicas, y que son los que van a encargarse de la ejecución del plan. Y una vez que nosotros hemos identificado esto, tenemos que asegurarnos que el plan funciona bien. Yo no lo oí esta mañana y posiblemente muchas veces no se oiga, pero un elemento fundamental sin el cual un plan